Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Estamos súper contentos en el día de hoy porque pues ya se acabaron las clases, ya mucha gente está libre, este fin de semana es largo, celebrando y contentos de poder llegar hasta ustedes por esta emisora Radio Isla 1320. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y en el día de hoy tenemos un interesante tema para todos ustedes, los aspectos psicológicos en la fibromialgia y otras condiciones de dolor crónico. Para eso tenemos a la doctora Vilmania Mambrú, psicóloga clínica. Buenos días, doctora. Buenos días, Grisel. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar con ustedes hoy en la mañana. Pues la doctora para nosotros es alguien muy especial porque ha sido colaboradora de la Fundación desde hace mucho tiempo y a pesar de que ella no es reumatóloga, pero miren, es muy importante que ustedes entiendan que estas condiciones reumáticas tienen un aspecto que a veces los perdemos de vista, ¿verdad? Es el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Así y para mismo. Eso, pues la queremos aquí hoy. Pero quiero hablarles un poquito de ella primero, presentarles a nuestra especial invitada. La doctora tiene una maestría y doctorado en psicología clínica de la Universidad Albizu. La doctora es perito de casos de abuso sexual, maltrato de menores, violencia y trauma. Son palabras grandes, ya mismo hablamos de esas cosas. Directora del programa graduado de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana. Y además de todo eso, ¿verdad? Porque casi nada, práctica privada en Río Grande, en el Centro Psicoterapéutico de Río Grande. Y el número de teléfono, anótenlo por ahí, el 787-887-5900, 787-887-5900 en la ciudad de Río Grande. Como les expliqué ya, pues colabora con nosotros en nuestras actividades desde el 2013. Bienvenida, doctora. Estoy bien contenta de tenerla aquí hoy. Muchas gracias por esas palabras y ciertamente estoy aquí a la orden de ustedes. Pues en el día de hoy, como les expliqué, queremos hablar sobre este tema tan importante para todas las personas que tienen condiciones reumáticas y personas que además de eso tienen dolor crónico por cualquier otra condición, ¿verdad? No se ciñe solamente a condiciones reumáticas. Pero vamos a ver, vamos a definir brevemente algo que para muchas personas es un misterio. Una de las condiciones reumáticas que más la gente nos llama y nos pregunta. Vamos a hablar un poquito de qué es la fibromialgia. Pues ciertamente, como acabas de indicar, Grisel, la fibromialgia para muchas personas era como misterio porque antes pues no se había definido claramente. Me acuerdo cuando estaba en Nueva York que muchos pacientes empezaban a quejarse de esa enfermedad, pero era totalmente desconocida. Y mi hermana era una de ellas, la recuerdo como ahora, con muchos dolores, muchas incomodidades, pero no tenía nombre. No es a partir de 1992 que la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una enfermedad del dolor y se le conocía y se le conoce todavía de hoy como la enfermedad invisible. Pues porque es una enfermedad que no deja marcas en la piel, no produce herida para que los demás puedan identificarla, pero es un dolor solitario y desesperante. Así que afecta a todas las partes blandas del cuerpo, pues por eso también muchas personas no las reconocen porque se espera que el paciente del dolor generalmente tenga artritis. Pues está catalogada dentro de las enfermedades autoinmunes, pero no necesariamente un tipo de artritis. Es estas personas que de solo tocarla le duele. Y no puede especificar dónde exactamente le duele. Exacto, un dolor generalizado. Es un dolor generalizado y una particularidad de esta enfermedad que sí puede convivir concomitante con otra. O sea, que puede venir acompañada de otra de las condiciones autoinmunes, ya sea como la artritis reumatoidea o como el lupus. Sí, que básicamente muchas personas lo que nos dicen es que la gente alegadamente les dicen
ay, pero si tú te ves bien, tú no parece como que estás enfermo. No, por eso mismo, porque es la enfermedad que no se ve. La mayoría de personas que son diagnosticadas con esta condición están al inicio, ¿verdad? El 60% más o menos entre los 30 y los 40, y el % menor ya es entre los 40 y los 50. Y mujeres, ¿verdad, Y doctora? mayoría mujeres, en su mayoría mujeres, ciertamente. Doctora, esto que uno tenga dolor en todo el cuerpo, un dolor generalizado, un dolor constante, crónico, ¿qué aspecto emocional, cómo se afecta ese aspecto emocional y cómo podemos, ¿verdad?, tratarlo, atacarlo? Bueno, se va a afectar emocionalmente el paciente, pues porque es un dolor primero que es sensorial, o sea, lo siento, lo puedo sentir en todos los 5 sentidos, en las manos, me duele hasta tocarme la cabeza, no quiero comer. Hay pacientes que como no saben el general que tienen, empiezan a tener sensaciones alteradas de su cuerpo. Muchos pacientes reportan dolores exagerados, sensación de un poco de calentón. La fibromialgia se siente como sensación de quemazón en el cuerpo, así que son dolores sensoriales que afectan la motivación y por supuesto que afectan al nivel cognitivo. Todas estas cosas promueven en el paciente limitaciones corporales. Si estoy limitada para moverme, para hacer las actividades diarias, me empiezo a sentir como triste. Puedo tener un poco de ausentismo en el trabajo porque el paciente puede sentir que hay días que se puede levantar, hay otros que no se puede levantar. Puede perder relaciones sociales porque pues la familia ya no puedo acompañar a esos lugares que todo el mundo iba, en las actividades de mi trabajo ya no participo. Empieza a aislarse un poco el paciente, así que pierde relaciones personales y tiene que empezar a modificar todo lo que es su ambiente familiar. En vez de hacer fiestas, hacer cosas más lentas y en vez de preparar cosas para todo el mundo, que lo ideal sea que empieza a limitarse. Así que empieza a perder autonomía personal y empieza a deteriorarse emocionalmente. Eso produce que, como si fuese un periodo de desesperanza, empieza el paciente a sentirse con desesperanza, tristeza, deprimida, no necesariamente al principio depresión, ¿verdad? Empiezan esos cambios emocionales. Sí. Al principio el paciente tiene cambios emocionales. Porque muchas personas asocian depresión, y depresión es una palabra muy grande y muy importante en términos psicológicos que conlleva otras cosas, ¿verdad? Pero se usa la palabra deprimido cuando estás triste, cuando estás como que no quiero hacer nada, no quiero, todo lo que me gustaba ya ni me interesa, o sea, pierdes el interés. Y qué bueno que haces esa aclaración, porque no todo el mundo al inicio tiene un trastorno. La palabra depresión pertenece a una de las emociones y yo le enseño a las personas que hay más de 30 emociones, mucho más. Dentro de eso está la ansiedad, la tristeza, los sentimientos de culpa, el sentimiento de desesperanza, de valía, pero son muchos, pero al inicio el paciente empieza, vamos a decir, a sentir incomodidades. Y esas incomodidades emocionales van acrecentando en la medida que ese ciclo de dolor no pare. Porque nadie va a celebrar que se siente mal, ¿verdad? Obviamente. Y empieza a tener ese arriba y abajo del estado de ánimo. En un momento dado, la enfermedad como que se calma y te sientes tranquila, pero de repente te altera y empieza a combinar estos dos estados emocionales bien comunes en el paciente, que es la ansiedad y la depresión, pero como todo el mundo lo asocia solamente a estos cambios del cuerpo, tampoco los trastornos emocionales no cambian hacia el trastorno y no se ve marcado en el paciente hasta que no pasa un tiempo. Así que el paciente se envuelve en este ciclo de buscar por qué el dolor, de buscar diagnóstico, de buscar ayuda médica y se va olvidando de la parte psicológica hasta que entonces sí, añadido a su trastorno del cuerpo, entonces empieza y añade un diagnóstico psicológico. En otras palabras, que estas personas tienen una condición de dolor crónico que afecta todo su entorno. Le afecta a él como individuo o a ella y le afecta a las personas que tiene alrededor, por consiguiente, a su trabajo, a su manera de vivir en términos generales y requiere una ayuda particular. ¿Qué puede hacer esta persona y a quién debe acudir? Y qué bueno que lo traes también hablando de los que les rodean, porque el paciente se llega a afectar más de las dos formas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico,
por el desconocimiento que tiene y a la misma vez sus familiares. Después por la incertidumbre de a dónde me va a llevar este diagnóstico, cuál va a ser mi vida, y al final ese ciclo mental del desconocimiento, de la incertidumbre, se convierte en diagnóstico y se convierte en el trastorno más severo, y que compone también a la familia, porque la familia no está lejos de eso ni ajena, pero también desconoce cómo ayudarlo. Así que, ¿cuál sería la mejor forma de ella poder recibir ayuda? Pues ojalá que cuando se consiga, ¿verdad?, ese doctor, que la fundación pues tiene varios profesionales que los pacientes y el que no escucha sabe que tiene disponible, sea adecuado, y al llamar a la fundación pues pueden tener un reumatólogo adecuado que también lo va a redirigir a un componente multidisciplinario. Estas condiciones no son de una sola especialidad. La fundación ha sido abierta a muchos profesionales, igual que yo, que colabora, sabiendo que esto es una condición que afecta en todo el entorno del paciente y a la familia, por lo tanto el tratamiento debe ser multidisciplinario. En otras palabras, que ese reumatólogo que usted va a visitar va a tener una gama de profesionales que le puede recomendar que usted visite, entre otras vamos a decir, el endocrinólogo, el cardiólogo y, por supuesto, el psicólogo. La mayoría de las personas se asustan un poco al oír la palabra psicólogo porque piensan rápidamente que ¿qué es lo que pasa? Estoy loco. Me lo estoy inventando. Y eso es algo que prevalece, ¿verdad, doctora? Sí, mucha gente se asusta mucho. Hasta el día de hoy es bien interesante también lo que traes. Yo me lo disfruto cuando he dado las conferencias en la fundación, y les he dicho a las personas que nos han visitado en ese entonces que siguen siendo, hasta el día de hoy hay mitos del psicólogo. Muchos mitos del psicólogo, erróneos por total. La historia de la psicología es clásica y es bonita cuando habla de la palabra y la importancia de la psicología. Y se remonta a los militares, para hacerte esta historia breve. Ajá. Se remonta a los militares. Cuando se estudia la historia de la psicología, se ve que el psicólogo inicia luego de que el militar va a la guerra. El militar va a la guerra y era evaluado por un consejero para ver en qué posición lo iba a poner cuando entra a la guerra. Claro. Pero cuando el militar viene afectado en la guerra con ese PTSD, ese trauma de haber experimentado toda esa, ¿verdad?, estar cerca de la muerte, viene y lo atiende un psiquiatra. El psiquiatra siempre era ubicado en un contexto de personas de salud mental, y especialmente que siempre lo han visto como para locos. Y el clínico, por ejemplo, la palabra Klein, viene a ser el asistente del psiquiatra en el lecho de la cama. Claro. Pero se mueve a todo el escenario y dentro de unos escenarios diversos, no con personas con retardo. El retardo viene de nacimiento, no surge después. Así que para todo hay un escenario. Así, el psicólogo siempre ha cargado con ese mito de que es para loco, no, y al contrario, es el aliado a usted y a su salud. Recuerde que en estos diagnósticos, como estamos trabajando hoy, de trastornos del dolor, los trastornos muchas veces se convierten en la catarsis del alma. ¿Por qué estás deprimido? Pues porque no tienes con quién hablar. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás ansioso? Porque desconoce lo que te está pasando. ¿Y por qué llegas a afectarte a una forma generalizada que afecta a tu familia y afecta al entorno? Porque ellos se afectan porque te aman, pero también desconocen. Así que el psicólogo es el aliado, tanto para él como para su familia. Tienen que verlo desde ese punto de vista de que muchas personas se cierran a esa recomendación. Claro. Porque piensan, no, yo no me estoy inventando esto, o no, esa persona lo que va a hacer es recomendarme, o lo que sea, esa persona no sabe lo que yo tengo. Miren, esta persona está preparada, adiestrada para escucharle, para entenderle, para hacerle unas recomendaciones que usted necesita para poder tener una vida saludable, activa, productiva, como decimos nosotros, nuestra misión, ¿verdad? La misión de la fundación, que esas personas con condiciones crónicas tengan una vida normal. Y el psicólogo es, yo entiendo, como dice la doctora Mambrú, el mejor aliado para eso. Claro. Le escucha y a la misma vez le puedes recomendar. Claro, y que le permite a usted continuar con una vida productiva y además positiva, porque no es el fin del mundo. Las enfermedades reumáticas, y déjame decirte, como tú bien sabes, Grisel, yo también soy paciente de condición de enfermedades reumáticas. Escuchen bien esto, la doctora no solamente es psicóloga, sino que también es paciente, y para personas que tienen estas condiciones es importante que haya una empatía en términos de yo sé lo que es porque lo he vivido. Claro, yo me siento agradecida. Yo pienso que mi vida cambió desde que tengo mi diagnóstico.
Si antes sentía empatía por los pacientes, lo siento ahora mucho más. Hace 6 años tengo la condición, así que el decir del paciente, yo te entiendo. El decir del paciente, sé que te duele. El decir del paciente, puedes seguir. La vida continúa. La enfermedad es solamente una enfermedad, pero no me manda, no me domina. Yo puedo manejar mi cuerpo. Eso es bien importante. Y es bien importante porque, pues, al principio, igual que ellos, yo era psicóloga, pero no era experta en medicina. Así que al aliarme a la fundación me permitió, me recuerdo como ahora el primer día que fui, que era mi cumpleaños, celebrar mi cumpleaños de una manera distinta. Mi esposo no me entendía. En casa no me entendía, ni mi amiga tampoco. Me llevó un regalo de un libro el día de que fui a la primera conferencia. Me llevó terapia didáctica y yo lo puse al lado, se le agradecí, le di un beso, pero yo me disfruté la convención porque yo la sentí como la llegada a un mundo nuevo, para conocer algo que no era mi área, pero que me abría un montón de oportunidades y sí me ha abierto oportunidades. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, la doctora Vilmania Mambrú, psicóloga clínica y experta en una variedad de temas, ¿verdad? Está con nosotros hoy hablando sobre los aspectos psicológicos de las personas que tienen dolor crónico. Y hace un momento acaba de comentar que ella nos conoció durante el segundo simposio educativo de la Fundación, en el cual se habla, pues, entre otras, ¿verdad?, de las condiciones reumáticas y de los aspectos que pueden ayudar a los pacientes a tener una vida mejor. Y eso, pues, lo celebramos nosotros también, sí, que ella sea parte de nuestra entidad para que ustedes se beneficien. Doctora, ¿qué se puede hacer cuando una persona ya visitó al reumatólogo y después que el reumatólogo les recomienda que visite a estos otros profesionales una vez evaluado y diagnosticado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué usted recomienda? ¿Terapia, ejercicio, medicamentos? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? En adición al tratamiento psicológico, que hay tratamientos súper asertivos y que han sido validados, se llaman basados en la evidencia. Hay un modelo de terapia que es la terapia cognitiva conductual y hay otros que se están probando ahora, pero en la actualidad, esa es la que tenemos, ¿verdad?, que trabaja con nosotros. Es una terapia que te va a psicoeducar, a trabajar con 3 cosas que yo le digo al paciente que somos. Hay una dinámica que no se desconecta de nosotros, que es el pienso, siento y me comporto. Y este tipo de tratamiento va a trabajar no solamente contigo, se puede usar con tu familia, se puede usar a nivel de pareja, porque las relaciones de pareja se afectan. El día que me siento mal, yo no quiero saber de nada, pero ¿cómo mi esposo va a entenderme si no ha estado conmigo en la terapia? Y hay otros tratamientos que se combinan con el tratamiento psicológico. Por ejemplo, la terapia física es útil en este tipo de pacientes. Por ejemplo, al principio yo no podía hacer ejercicios porque el dolor era tan generalizado que si tú me ponías a caminarme en el bloque de mi casa, yo sentía que caminaba 20 bloques. Ajá. Está la terapia ocupacional, que pues, ¿verdad?, son ejercicios también que van alineando y acostumbrando a los músculos otra vez a perder esa rigidez que adquieren por la mañana. Está la terapia nutricional. Yo quiero que tú sepas que yo entré en mi enfermedad con 214 libras y yo había sido flaca toda mi vida. Pero la doctora es una persona alta, ¿sabes? No es una persona bajita. Y el estudiar doctorado, comer mal, llegar a casa por la noche, un trabajo estresante como siempre he tenido, era comer a horas distintas. Al inicio de mi medicamento, pues todos estos medicamentos me produjeron tener más peso, lo cual afectaba más mi condición de salud, así que añadí como aliado al nutricionista. También podemos hacer ejercicio. Por ejemplo, hay gente que dice, pero doctora, es que no puedo hacer ejercicio, pero están ejercicios de agua. Exacto. Y además tenemos una maravilla que ahora hacen las personas los personal trainers o las personas que están en los gimnasios, ya tienen ejercicios sentados para nosotros, porque también yo no me veía caminando un montón de millas por mi casa después de un día de extenuo. Pues ahora hay ejercicios sentados, hay ejercicios para todas las personas. Pero el componente multidisciplinario es bien útil para nosotros. Y déjeme decirle para hablar un poco y cerrarlo aquí lo del tratamiento psicológico, las personas que reciben ayuda psicológica a la misma vez que reciben la ayuda de su reumatólogo, o que si en caso que no necesiten el psiquiatra, si también es útil, se recomienda, mantienen, aún abandonando el tratamiento psicológico después de un tiempo, se mantienen más o menos 15 meses funcionando tal como si estuviesen en terapia. O sea que el tratamiento psicológico extiende el proceso de sanidad del paciente, extiende la mejoría del paciente, aunque no tenga las posibilidades de ir tan seguido al psicólogo. Es el cambio de actitud de la persona lo que yo entiendo que puede ser
ser favorecedor para que pueda manejar mejor esa condición. Claro. Ayer precisamente hablaba con una persona que me decía, y a lo mejor en esto usted nos puede ampliar un poco, que le habían diagnosticado una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de condiciones y sentía miedo. Miedo porque es una mujer joven, tiene una hija de 18 años, una mujer de 43 años, tiene una hija de 18 años, a lo mejor nos está escuchando hoy, y que eso pues le había creado esa sensación de miedo. Es normal que una persona que se le diagnostica este tipo de cosas tenga miedo. ¿Por qué? Muchísimo. Muy normal, porque volvemos al principio. Dijimos que el paciente, al desconocer, piensa, ¿será este el final de mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Esto me va a limitar en cierto sentido? ¿Yo soy la misma persona? ¿O cómo esto me va a cambiar? ¿Cuál es el futuro conmigo? Hay personas que de inicio piensan que pues el dejarlo todo es una opción. Y yo pienso que no abandonar lo que te ha hecho feliz hasta ahora, no abandonar tu trabajo, no abandonar las relaciones con tus amistades, no dejar de hacer lo que te gusta, a pesar de que te cuesta un poco más de esfuerzo, abona en que ella se sienta bien, porque el miedo es eso, el miedo es cómo yo cambié, cómo esta enfermedad me va a cambiar. Yo creo que lo más que me afectó al principio a mí cuando me enfermé es que yo me vi, después de hacer mucho esfuerzo, de venir de padres pobres que no estudiaron, y yo logré ser la doctora de la familia, y no por el título, sino por un logro de ellos, que no eran nada y ni tienen nada. Yo pensé que eso se había tronchado, y el pensar que me iba a quedar en casa, para mí al inicio eso fue devastador. Y cuando vi que día a día yo podía tener la capacidad de tomar mi enfermedad en mis manos y apoderarme de ella, eso me hizo sentir que yo podía tener control de mi cuerpo. En otras palabras, que hay que mirar de manera positiva, ¿verdad? Utilizando esta palabra tan grande y tan importante, de manera positiva lo que nos trae la vida en términos generales para poder echar para adelante, doctora. Claro. Muchas personas nos dicen, ya yo no, ¿verdad? Tengo cierta edad, o por otro lado, las personas jóvenes se sienten como que, ¿por qué a mí? Y no tratan de buscar ayuda para que eso no sea el final de tu vida como ser tú mismo. Tú cambias, sí, tú cambias, pero a lo mejor puedes cambiar para mejorar, como dijo la doctora. Yo me siento agradecida de que esto haya ocurrido porque ahora soy mejor persona porque puedo ayudar a otras personas sabiendo cómo se sienten, ¿verdad? Y en ese sentido, hay que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos que sea para beneficio nuestro, Claro. sea que vayamos a visitar al psicólogo, que nos escuche un consejero, que nos escuche un consejero espiritual, porque, óigame, Claro. Muchas personas lo que hacen es escucharle y usted se desahoga y cuando termina de hablar, ¿qué? ¿Se siente mejor? Exacto, exacto. Así que, y no necesariamente hay que hacer grandes cosas. Esto es a veces sencillo, pero sí, yo entiendo que lo más importante es poner de su parte, como me decía mi mamá, tienes que ponerle tu parte. Y ponerle tu parte es, ayúdate. No te quedes ahí mirando para arriba sin que, ¿verdad? Que la vida te caiga encima. Y simplemente echa para adelante para que veas como que hay otras cosas. Claro. Educarte. Claro. Eso es importante. Claro. ¿Y qué representa educarte? Averiguar sobre tu condición, buscar ayuda y seguir tratamiento, seguir consejos. Claro, Sí? y bien importante, también la Organización Mundial de la Salud define la palabra salud distinta. Las personas piensan que tener salud es tener ausencia de enfermedades. Y la Organización Mundial de la Salud la define como la capacidad del individuo de tomar en sus manos y hacerse cargo de sus condiciones y tener su medicamento al día. Y no es la ausencia de enfermedades, porque todo el mundo tiene algo. Así que el movimiento que va en boga ahora es hablar de bienestar. El wellness, tenemos que hablar de bienestar y lo importante en esta condición es que el paciente se mantenga en la búsqueda de su bienestar, que tenga en control su condición. También que la entienda. Si no entiende la enfermedad, va a tener desconocimiento de ella y va a vivir añadiendo síntomas que no necesariamente son físicos, sino que lo va a añadir a nivel psicológico. Además, otro movimiento que se está hablando es de reinstaurarnos una actitud positiva en la vida. Sí, la positividad tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida.
y buscar cosas que nos permitan, dentro de ese bienestar que estábamos buscando, afrontar el estrés y la ansiedad. Y ahí añadimos todo lo que es relajación, todo lo que es yoga, mindfulness, acupuntura, el quiropráctico, y no añade medicamentos. Porque yo he buscado cosas que no me añadan más a los medicamentos que ya me estoy tomando. Y todo eso es beneficioso. Una cosa que a veces el paciente se queja en términos del tratamiento es que quieren que los medicamentos, los tratamientos actúen rápido. Usted sabe que vivimos en la época del fast track, ¿verdad? De que todo es autogratificante e inmediato. Y en este caso, estas condiciones representan un reto adicional en términos de que esos medicamentos o esos tratamientos, ¿verdad? No, vamos a decir que cualquier cosa es un poco más lento. Hay que tener un poquito de paciencia para tener una mejoría. ¿Eso no claro, es cierto, me tocó y nos toca. Exacto. Nos toca añadirnos como amiguitos la palabra paciencia. Ajá. Para mi diagnóstico, llegar a mi diagnóstico tomó 1 año. Y tomó 1 año a la medida que la doctora juiciosamente no podía recetarme algo que me dañara otra cosa. Así que la doctora fue muy juiciosa en el sentido de buscar y en sentido de darme una medicación que me aliviara un poco, porque nunca va a ser mucho. Mucho es llegar al extremo y no podemos llegar al extremo. O sea, yo puedo tener esta condición y la tengo controlada, pero no tomo de más. Lo demás es los excesos. Así que sí toma un tiempo y tomarnos de paciencia. Y si en ese tiempo usted entiende que el dolor no encuentra todavía la solución, ¿verdad? Dándole tiempo a su doctor, pues ahí añada al psicólogo. Es como desahogarnos de eso. Recuerde que dije al rato que los trastornos emocionales son ¿qué? La catarsis del dolor. Así que en ese sentido sería bueno que entonces desde el inicio añadir un profesional de la salud mental que no los va a recetar, bien importante. Por ejemplo, el psicólogo no receta, el psiquiatra sí. Pero le alivia. Yo no necesitaba más medicamentos que lo que tenía. Yo necesitara que esos me funcionaran, pero tenía que esperar. Exacto, que tenga esa noción, que conozca que estas condiciones no son de que me tomé un medicamento y ya se me quitó. O que me fui a la primera terapia y ya estoy bien. No, esto es algo que toma tiempo porque representa una condición bien seria que usted va a tener crónico, ¿verdad? Que va a ser, como quien dice, para toda la vida, pero hay que tiene la capacidad de manejar. Y la tenemos. Yo siempre le digo a mis pacientes y los comparo como un paciente de una enfermedad regular. Por ejemplo, ¿cómo es que el paciente diabético no piensa nunca en quitarse la insulina? Pues yo tampoco. Exacto. Y de hecho, el paciente diabético, aunque esté bajo su control de enfermedad, hay que subirle o hay que bajarle la insulina. Así que es una enfermedad autoinmune igual que las de nosotros. Ajá. Por lo tanto, tenemos que ver esta condición como una condición normal, que hay un tiempo que vamos a estar bien y otro tiempo exacerbado. Y esos son los momentos de crisis que tiene nuestra condición, pero retomamos otra vez el control. Nuestro cuerpo es sabio, pero si mantenemos el control y sin permitir que el dolor sea quien nos domine nuestra vida, pues vamos a salir bien. Damos muchísimas gracias a la doctora Mambrú. Todavía nos quedan un par de minutitos, pero queremos recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden buscar más información sobre esto y otras condiciones reumáticas y cosas que afectan a las condiciones reumáticas en nuestra página cibernética www.fundacionfer.org. Estamos también en las redes sociales Facebook y Twitter. Y además, si te gustó este programa y quieres que otra persona lo escuche, durante la semana búscanos en la página de FER. Vamos a tener este programa grabado, así que lo puedes volver a escuchar si se te quedó algo o tienes alguna duda con relación a lo que nos dijo la doctora Mambrú en el día de hoy, pues lo puedes buscar. Así es que estamos, como les expliqué en el principio, en la página www.fundacionfer.org, en Facebook y en Twitter, para que unan su interés al hashtag Movimiento FER. Es temprano, doctora, todavía no he iniciado. Quiero que recordarles que para los próximos programas, los próximos temas, vamos a hablar sobre artritis reumatoidea y también sobre artritis psoriática. Doctora, unas últimas palabras para nuestros oyentes en el día de hoy. Pues como les dije, donde nos quedamos, no pierda el control de su vida, ni permita que el dolor sea quien lo domine. Atienda sus emociones, sus pensamientos y su lenguaje. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos tiene un impacto directo en mí
y en mi enfermedad. Si decimos frases como que no voy a poder levantarme, esto no va a funcionar, ya no tengo fuerza, todas estas frases que abonan a sentirme mucho más enfermo van a incrementar el sufrimiento y no solamente su bienestar físico y emocional. Y al final, practique el ritual de la felicidad, Grisel. Eso yo les recomiendo. Levántese temprano, visualice ese día como uno maravilloso, quiérase muchísimo, coma sano y Eso variado, es persiga sus sueños, haga meditación, aunque sea ore ese día, encamínese ese día tan bonito a Dios, cree hábitos saludables, tómese tiempo, rodéese de seres queridos, sonría muchísimo, crea en usted, aprenda algo nuevo todos los días y dar muchas gracias a la misma vez que lo recibe, lo hará muy feliz. Eso es bien importante. Muchas gracias, doctora, y esperamos volverla a tener aquí. Gracias a ustedes por escucharnos en el día de hoy y hasta el próximo sábado.